Buen momento para todos, bienvenidos a esta nueva entrega de transistores BGJT. En esta oportunidad vamos a hablar de diversas configuraciones de polarización. Para las diversas configuraciones de polarización del transistor BGJT se tienen en cuenta las fórmulas generales que se muestran en pantalla. Beta igual a corriente de colector sobre corriente de base, corriente de emisor igual a corriente de base factor de beta más 1, voltaje base de emisor igual a 0.7 voltios y corriente emisor aproximadamente igual a corriente de colector. Cuando sabemos que una configuración es de este tipo, es decir, está dentro de diversas configuraciones de polarización, cuando el transistor está conectado de tal manera que no es ninguna de las cuatro típicas, no es ni polarización fija, ni polarización estabilizada en emisor, ni polarización por divisor de voltaje, ni polarización por retroalimentación de colector. Entonces ahí consideramos que es diversas configuraciones de polarización y existen unos pasos para resolver esas diversas configuraciones de polarización. Estos pasos son: el primero, identificar si el transistor está bien polarizado. Esto es, si el transistor es NPN, que el colector y la base estén conectados a un voltaje mayor que el emisor. Luego de que ya identificamos que está bien conectado, bien polarizado, entonces redibujamos el circuito si es necesario, es decir, si las mallas no son notorias. Luego planteamos las corrientes en cada una de las mallas y pues obviamente las polarizaciones en cada una de las resistencias que me están generando estas mallas, para finalmente plantear las ecuaciones de malla y junto con las ecuaciones generales reemplazar lo necesario y calcular lo solicitado. Como ejemplo, vamos a hallar corriente de emisor, corriente de base, voltaje colector emisor y voltaje colector base en el circuito que se muestra en la figura. Este ejercicio es tomado de Boylestad 2009. Lo primero que hacemos es plantear las corrientes en cada malla. Esto es que lo estamos planteando de acuerdo a la polarización de cada uno de los voltajes. Observen que el voltaje emisor-emisor tiene un voltaje de 4 voltios que está polarizado abajo positivo y arriba negativo. Esa polarización me genera una corriente en sentido antihorario en esa malla de la izquierda, lo cual me está generando una polarización en la resistencia de emisor, arriba positivo y abajo negativo. La malla de la derecha también tiene una fuente de voltaje que en este caso tiene positivo arriba, negativo abajo, de 10 voltios. Y esa fuente de voltaje me genera una corriente en sentido antihorario, lo que me genera una polarización en la resistencia de colector, positivo abajo, negativo arriba. Luego de que planteamos las corrientes de malla y vamos a plantear las ecuaciones de la malla. En la malla base de emisor tenemos, recordando por donde sale la corriente, teniendo en cuenta la polaridad por donde sale la corriente, entonces tendríamos voltaje EE, que es este 4 voltios, menos voltaje base de emisor, que es esta caída de voltaje, menos resistencia emisor por corriente emisor, que es la caída de voltaje en esta resistencia. Eso es igual a 0. Lo cual nos da 4 voltios, que el voltaje VEE, menos 0.7 voltios, que es el voltaje en la base emisor, menos 1.2 kiloohmios por corriente emisor, que es la caída de voltaje en esta resistencia. Eso es igual a 0. Entonces, tendríamos que, si sumamos algebraicamente estos 4 voltios menos 0.7 voltios, es decir, lo restamos realmente, 4 menos 0.7 voltios me da 3.3 voltios. Y este que está negativo lo pasamos a sumar al lado derecho de la ecuación, me quedaría es igual a 1.2 kiloohmios por corriente emisor.
lo que concluye que la corriente emisor es igual a 3.3 voltios sobre 1.2 kiloohmios, y eso nos da una corriente emisor igual a 2.75 miliamperios. Esa es nuestra corriente emisor. Para hallar la corriente de base, tenemos la fórmula general que corriente emisor es igual a corriente de base factor de beta más 1. Como corriente de base, podríamos despejarla de acá, de esta ecuación, y pues observamos que es igual a corriente emisor sobre beta más 1. Es decir, corriente de base es igual a 2.75 miliamperios, que es la corriente emisor, sobre beta más 1, que es 61. Lo que nos concluye que corriente de base es igual a 45.08 microamperios. Para hallar voltaje colector emisor podríamos hacerlo de dos formas: redibujar el circuito y tener nuestra malla colector emisor, o simplemente hallar voltaje colector, hallar voltaje emisor y restar esos dos voltajes para encontrar el voltaje efectivamente que hay entre esos dos nodos. Lo vamos a hacer de la segunda manera. Para hallar voltaje colector, primero hay que hallar corriente de colector. Y nuestra corriente de colector, como beta es igual a corriente de colector sobre corriente de base, pues despejando tendríamos que corriente de colector es igual a corriente de base por beta. Lo que concluimos que corriente colector es igual a 45.08 microamperios, que es la corriente de base, multiplicada por 60, que es beta. Concluimos que corriente de colector es igual a 2.7 miliamperios. Por deducción, encontramos que voltaje colector es igual, es decir, el voltaje que hay desde este punto hasta este punto, pues va a ser igual a este voltaje menos la caída de tensión en esta resistencia, es decir, 10 voltios, que es el voltaje VCC, menos 2.4 kiloohmios por 2.7 miliamperios, que es la caída de tensión en esta resistencia. Lo que nos concluye que voltaje colector es igual a 3.52 voltios. Voltaje emisor, pues va a ser igual a menos voltaje base emisor. ¿Por qué? Porque el voltaje emisor es el voltaje que hay desde este punto hasta tierra. Nosotros lo podríamos hallar por este lado de la ecuación o de la malla, pero como tenemos este lado de la malla y es un solo término, pues va a ser igual a este voltaje en inversa, porque fíjense la polarización. El voltaje emisor va a ser igual a este mismo voltaje, pero negativo, es decir, a menos voltaje base emisor. Lo que nos concluye que voltaje emisor es igual a menos 0.7 voltios. Por lo tanto, voltaje colector emisor va a ser igual a 3.52 voltios, que es el voltaje colector, menos el voltaje emisor, que es menos 0.7 voltios. Y eso nos da una respuesta de que voltaje colector emisor es igual a 4.22 voltios. Ese es el voltaje colector emisor. Para hallar voltaje colector base, lo podríamos hacer por este lado o por este lado. Fíjense que por este lado ya lo hicimos porque fue el mismo voltaje colector. Como no hay resistencia en la base, pues voltaje colector base, es decir, el voltaje que hay desde el colector hasta la base, es el mismo voltaje colector. Y ese voltaje colector ya lo habíamos hallado aquí. Es igual a 3.52 voltios. Por lo tanto, voltaje colector base es igual a voltaje colector. Entonces, voltaje colector base es igual a 3.52 voltios. Y con eso tendríamos la solución de nuestro ejemplo 1. Como ejemplo 2, tenemos determine voltaje colector y voltaje base en el circuito de la figura. Ejercicio tomado también de Boylestad. Electrónica, teoría de circuitos.
Entonces, lo primero que tenemos que hacer es verificar la polarización del transistor, a ver si está bien polarizado. Es decir, que el voltaje colector y el voltaje de la base estén conectados a un voltaje mayor que el voltaje emisor. Observen que el voltaje emisor está conectado a menos 9 voltios y el voltaje de la base está conectado a tierra y voltaje colector está conectado a tierra. Quiere decir que van a 0 voltios. Pues observen que efectivamente el voltaje emisor es menos 9 voltios, está conectado a un voltaje más pequeño que el voltaje de la base y el voltaje del colector, que es 0. Menos 9 es menor que 0. Entonces, si redibujamos el circuito, obtenemos el circuito que se muestra a la derecha de sus pantallas. Observen que es este mismo circuito, con la diferencia de que hemos puesto la fuente de voltaje tangible, es decir, el negativo y el positivo de mi fuente de voltaje de 9 voltios. Efectivamente van a tierra, para decir que está conectado el voltaje emisor, está conectado a un voltaje negativo. El emisor está conectado a un voltaje negativo y el voltaje colector está conectado a tierra. Como ya hemos establecido nuestras mallas, entonces vamos a analizar efectivamente los dos ejemplos. Entonces tendríamos que, lo primero, hay que plantear corrientes en cada malla. Vamos a plantear las corrientes de la malla de acuerdo a la polarización de nuestra fuente de voltaje. En este caso, la fuente de voltaje en la parte izquierda de mi malla, o en mi malla de la izquierda, está generando una corriente en sentido de las manecillas del reloj, en sentido horario. Y en la parte derecha de mi circuito está generando una corriente en sentido antihorario, porque va de más a menos. Después de plantear las corrientes en cada malla, pues vamos a observar las polarizaciones de los elementos. Entonces, en la malla de la izquierda está polarizándose esta resistencia con positivo abajo y negativo arriba. Y en la malla de la derecha, la resistencia de 1.2 kilómetros, la resistencia de colector, está polarizándose con positivo arriba y negativo abajo. Luego, planteamos las ecuaciones de malla y calculamos las incógnitas, reemplazando con las fórmulas generales. Entonces, la malla base emisor, encontramos en la malla base emisor que la ecuación es, dependiendo de la polaridad por donde sale la corriente, tendríamos 9 voltios positivo, menos porque sale por negativo, corriente de base, que es la corriente que está pasando por esta resistencia, multiplicada por la resistencia, por 100 kilómetros, menos la caída de tensión en esta parte del transistor, que es voltaje base emisor y equivale a 0.7 voltios. Despejando corriente de base, porque tenemos una sola incógnita en esta ecuación, podríamos despejar fácilmente corriente de base. Corriente de base la podríamos despejar primero pasando este término que tiene corriente de base y que es negativo al otro lado de la igualdad para que quede positivo y lo podamos despejar fácilmente. Entonces, 9 voltios menos 0.7 voltios es igual a corriente de base multiplicada por 100 kilómetros, que es este término y esta expresión. Cuando despejamos, decimos que 9 voltios menos 0.7 voltios sobre 100 kilómetros es igual a la corriente de base, y por lo tanto, corriente de base es igual a 83 microamperios. Para hallar voltaje en colector, el voltaje que hay en el colector, es necesario tener la corriente de colector primero. Y entonces, la corriente de colector, por fórmula general, sabemos que es igual a corriente de base por beta. Y entonces tendríamos que corriente de colector es igual a 83 microamperios, que fue lo que hallamos en el apartado anterior, multiplicado por 45, que es el beta que tenemos en este transistor, y eso me da un resultado de 3.73 miliamperios.
Por deducción, podríamos establecer que voltaje colector, que es el voltaje que hay desde este punto del transistor a tierra, es igual a esta caída de voltaje, pero negativo, porque observen la polarización de esta resistencia, y por eso decimos que voltaje colector es igual a menos 1.2 kiloohmios, que multiplica a 3.73 miliamperios, lo que concluimos que voltaje colector es igual a menos 4.48 voltios. Hasta el momento hemos hallado nuestra primera incógnita. Lo que pasa es que tuvimos que hallar corriente de base y luego corriente de colector para poder hallar esta incógnita. Para hallar voltaje base, el voltaje base es el voltaje que hay desde este punto hasta tierra. Lo podríamos hallar de dos formas. Es el mismo voltaje que hay en esta resistencia, pero negativo. O podríamos hallarlo como la sumatoria de este voltaje base emisor menos 9 voltios. Y efectivamente lo vamos a hacer por ese lado. Voltaje base es igual a menos 9 voltios, este voltaje, más 0.7 voltios, que es la caída de tensión en esta resistencia, en este transistor, en esta parte del transistor, para poder hallar el voltaje que hay desde este punto hasta tierra. Lo que concluimos que voltaje base es igual a menos 8.3 voltios. Y ahí tenemos los dos voltajes que nos estaban preguntando. En este caso, voltaje colector es igual a menos 4.48 voltios. Y voltaje base es igual a menos 8.3 voltios. Recuerden que toda la parte teórica que hemos visto en este video la pueden encontrar de una forma más detallada en Electrónica, Teoría de Circuitos y Dispositivos Electrónicos, 10ª edición, páginas 189 a 194. Muchas gracias por la asistencia, nos vemos en una próxima entrega.